tengo 86.400 dólares, es lo que quiera, lo que quiera. Gastarlo sería lo correcto, ¿no? O lo correcto, lo divertido, ¿no? Todas las mañanas, cuando uno se levanta, tiene 86.400 segundos para hacer lo que quiera con él. 86.400 segundos tiene un día, ¿sí? No sabemos cuando nos acostamos qué va a pasar mañana. No sabemos si vamos a tener un accidente por la noche y no vamos a despertar, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque hoy estamos aquí seguramente porque una condición de vida llamada autismo apareció en las vidas de sus hijos, de sus esposos, de sus familiares, de sus alumnos, ¿sí? De sus alumnos, y nos da mucho miedo el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana cuando yo no esté? ¿Qué va a pasar mañana cuando papá no esté, tenga que ocuparse del hijo o de la hija? ¿Qué va a pasar mañana? No lo sabemos. Sabemos lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Que es ocuparnos y no preocuparnos de nuestro hijo, nuestra hija, nuestro alumno. Aquí hay profesionales, ¿no? Que voluntariamente creo que han escogido la profesión a la que se dedican, ¿no? Que es la docencia. Y qué difícil es ser docente en un mundo donde hasta hace bien poco la inclusión no estaba vista como hoy creemos que necesitamos las personas que estamos dentro de una condición, y me incluyo. Hoy les voy a hablar como profesional, pero sobre todo como persona autista. Entonces, como profesional, les voy a decir, o me atreveré a decirles, lo que está bien que hagan. Como autista, les diré lo que no tienen que hacer. A los papás, a los profesionales, a los compañeros de vida. Porque ningún profesional jamás tiene que decirles lo que no pueden hacer. O sea, cuando un profesional, cuando alguien va a la consulta, y el profesional les dice, no, es que su hijo lo hará, no es que su hijo, no es que usted como mamá se está equivocando, qué mal profesional, ¿verdad? Es muy fácil juzgar detrás de un escritorio, detrás de un consultorio, detrás de un lugar cómodo, aquella mamá, aquel papá, que hace lo que puede con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que quiere. Entonces nunca permita que un profesional les diga lo que están haciendo, sea bien o sea mal. Y como autista me atrevo a decirles, como le digo a mi esposa, como le digo a mi hija, esto no me lo hagas, porque quizá tú no puedes saber lo que yo estoy sintiendo en este momento. Y solo si yo me atrevo a decirte, a compartirte aquello que solo yo siento o de una forma distinta, podemos llegarnos a entender un poco mejor. ¿Sí? Entonces, les hablaré un poco de esto tan importante. El futuro no sirve de nada, porque el futuro no existe. Si hoy no hacemos aquello que a nosotros tanto nos asusta, para que el futuro nunca llegue. Porque cuando llegue, todos estemos un poco más preparados. Un poco más preparados, ¿qué significa? Primero de todo, entender lo que es el autismo. Normalmente los papás. Parte importantísima en el desarrollo del niño y de la niña. Parte importantísima, ¿no? Que hay un antes y un después en un diagnóstico. ¿Sí? El diagnóstico es importante, muy importante, porque tras el diagnóstico pasamos a tener herramientas que antes no teníamos, o que creíamos no tener. Peor todavía, que creíamos que no necesitábamos. Porque si no hay diagnóstico, hay muchas excusas que agarrarse para decir, bueno, mi hijo cambiará, mi hija cambiará, mi alumno simplemente es movido, ¿no? Y entonces, el diagnóstico es fundamental, una edad temprana. Por eso, los profesionales hacemos tanto hincapié en la necesidad de recibir un diagnóstico cuanto antes. Ahora bien, recibir un diagnóstico, ¿qué significa? A veces papá y mamá no van a estar preparados. No tienen por qué estar preparados para observar un desarrollo atípico de su hijo o hija. Todavía más difícil si el hijo o hija es el primero, porque no hay dónde comparar. Y qué palabra tan fea, ¿no? Comparar. Cuando comparas estás solo queriendo ver las cosas malas que hace tu hijo, tu hija, tu alumno, tu alumna,
nos centramos en eso. Entonces, papá y mamá necesitan de profesionales, de espacios donde hayan sido capacitados. ¿Por qué digo la importancia de capacitados? El capacitismo en el autismo es una palabra que hoy los adultos que tenemos voz, autistas, es una palabra que no gusta, ¿sí? Que no gusta, y por eso hay tanta revuelta en las redes. ¿Por qué? Porque cuando tú atacas mi condición, la condición de autismo, por querer cambiarme ante tus necesidades sin aceptar las mías, estamos hablando de un capacitismo, ¿sí? Tienes que capacitarte para entenderme. Y si vamos por ese lado, habrá demasiada desunión, ¿no?, en lo que realmente es importante, que es la comprensión. Cuando no hay un diagnóstico, en la familia, el dolor que se atraviesa es sobre todo de incertidumbre. ¿Qué significa la palabra incertidumbre? Que no sabes qué va a ocurrir y por ende te genera una ansiedad que no logras controlar. En una persona neurotípica, ¿y qué es una persona neurotípica? La que no es neurodivergente, la que no tiene una condición. El 80% de la población mundial, ¿sí? Cuando hay una condición, la incertidumbre, ese niño, esa niña que tenéis en el salón, o que viene a vuestra consulta, o que tenemos en casa, que es nuestro hijo o nuestra hija, es muy difícil de entender. ¿Pero por qué es difícil de entender? Porque detrás de esa conducta, de ese niño, de esa niña, papá y mamá viven su propia vida, su propio tiempo, su propia frustración de no ver que su hijo, que su hija, logra que debería estar logrando. Y no hay mayor frustración para un padre esto, porque encima tienes la mala suerte, tenemos la mala suerte de que nuestra hermana, nuestra prima, nos presume de todo lo que hace su hijo o su hija. La frustración se multiplica, porque volvemos a lo mismo. No hay ningún papá, ninguna mamá preparada para recibir una realidad que es una condición de su hijo. Ningún papá en el mundo, por mucho que hoy nos digan, no, yo me lo imaginaba, no, yo lo supuse, no, yo lo esperaba, en el momento no estabas preparado. No estás preparado, porque nadie te prepara para eso. ¿Y qué ocurre cuando llega un diagnóstico a una familia? Que las expectativas de papá y mamá se derrumban por completo. Pero ahí empieza el primer error que solemos cometer los padres, y que como persona autista les invito a que lo hagan. Y es que se rompe la expectativa de papá y mamá, no se rompe la expectativa del hijo. Porque el hijo todavía no tiene esas expectativas que tú le has puesto, ¿sí? Y empieza esa dificultad en el que papá y mamá necesitan pasar el proceso de duelo. Primero es aceptar, enojar, no querer, ¿sí?, asimilar, y al final de todo disfrutar. ¿Cuánto tarda ese proceso? Depende de muchas cosas. El entorno, el apoyo, la voluntad, ¿no?, de aceptar que lo que yo imaginé como papá, sigue existiendo en mi hijo. En mi hijo, no en mí, en mi hijo. Y empiezas a ver el autismo con otros ojos, con los ojos de la persona que realmente vive el autismo las 24 horas y que nunca va a desaparecer. Mi condición no va a desaparecer nunca. Es algo que mi esposa y mi hija van a tener que sufrir. Ahora bien, ¿cómo lo sufrimos? Depende mucho de muchas cosas. De ellas, por entender y aceptar que muchas veces del día lo que yo pretendo hacer o que ellas pretenden que haga, no lo voy a hacer. Y eso no es fácil. No es fácil porque es donde requiere el trabajo individual de cada uno. Las escuelas, los docentes que estén aquí, los maestros, los futuros maestros, los alumnos, ¿no?, los alumnos que estamos en la escuela. La escuela puede ser un lugar de armonía, de tranquilidad y calma, o por el contrario puede ser un lugar difícil, terrible, injusto y cruel.
pero indirectamente está atado a lo que vives en casa. La persona que en casa vive en un ambiente difícil, un ambiente de gritos, un ambiente de peleas, un ambiente de ausencia, seguramente la escuela para ese niño, esa niña, es un lugar de calma, porque encuentra en la escuela lo que en casa no tiene. Y puede ser al revés también. ¿Qué ocurre cuando en la escuela te toca un maestro, una maestra, que no hace nada por entenderte, que no hace nada porque la inclusión y la convivencia de alumnos con ese niño, esa niña, que tienen mayores vulnerabilidades en el desarrollo, la parte social, la parte de sociabilidad, la parte de comunicación, la parte de comprensión, la parte sensorial, son las áreas comprometidas en el autismo. Los maestros deberían estar preparados, capacitados y sobre todo sensibilizados para saber, ya no detectar cualquier comportamiento atípico de la normalidad, de lo que es el desarrollo en niños y niñas pares, ¿no? Sino saber hacer para que la vulnerabilidad del niño o de la niña pueda ser bien aceptada por el entorno. Si el maestro no tiene esas herramientas, el niño o la niña en el aula lo va a pasar muy mal, muy mal. Ahora bien, como padres, que tenemos que intentar lograr que la escuela y la familia haya un puente de comunicación y usar esas mancuernas de trabajo, de existir, para que cómo podemos hacer. Es una parte que toca a los padres también. Lamentablemente vivimos en México, donde la estructura académica, ¿no? El sistema académico, no brinda los apoyos necesarios a los docentes. ¿Sí? Pero esa no debería ser una culpa de papá y mamá, mucho menos del niño. Si yo como papá y como mamá llevo a mi hijo, a mi hija a un centro y el centro no está preparado para atender a mi niño, a mi niña, y no me lo deja matricular, tengo un verdadero problema. Y sigue ocurriendo en nuestro país, en el que llevas a tu hijo a matricular y amablemente, muy amablemente, te invitan a buscar otro lugar. Nos sentimos mucho en este lugar, no estamos preparados para atender las necesidades que su hijo o su hija necesita. Le invitamos a buscar otro lugar. Papá y mamá, la frustración que pueden sentir en ese momento, que deben sentir en ese momento, no hay comparación. Y los papás y las mamás están solas en este camino tan incierto, tan difícil de no solo educar a su hijo, sino acompañar a su hijo, a su hija en este camino donde inicia en la escuela. Vamos a poner en kinder, ¿no? En kinder, inicia, ¿no? Detrás de una condición hay muchos condicionantes que agravan esa parte difícil. Evidentemente que el autismo, si les pregunto a ustedes, creo que por eso estamos aquí, ¿no? Para hablar de autismo, ¿qué es para usted el autismo? Una condición de vida en la cual se dificulta esa parte de socializar, de convivir con los demás, ¿verdad? Correcto, lo he dicho muy bien, una condición de vida. El DSM-5, ¿saben lo que es? Bueno, el DSM-5 es la Organización Mundial de Trastornos y Enfermedades Mentales, ¿sí? Es el manual diagnóstico de psiquiatría de los Estados Unidos, y nos regimos los profesionales para, a la hora de evaluar y poder diagnosticar cualquier trastorno. La palabra trastorno es una palabra muy fea, ¿verdad? Trastorno. A mí cuando me dicen trastornado, les digo, yo no lo conozco, pero usted quizás está más trastornado que yo. ¿Sí? La palabra trastornado es fea, ¿no? Se está intentando cambiar, modificar en el DSM-5. El TEA se está empezando a no usar, porque la T de trastorno es muy fea. En muchos lugares se está empezando a hacer CEA, condición espectro autista, pero condición que condiciona, ¿no? Entonces,
El ser humano siempre va a criticar lo que hace otra persona, porque somos así, ¿no? Somos así. Pero bueno, trastornado. Usted lo ha dicho, es una condición de vida en la cual nacemos y morimos. Yo nací siendo autista, aunque no me lo dijeron hasta los 33 años. 33 años de mi vida no lo supe. Esto significa que vives, no voy a decir limitado, pero vives condicionado por aquellas cosas que te abruman, que te inquietan, que te generan demasiada ansiedad que no sabes controlar, porque no te conoces tanto. Entonces, yo nací siendo autista y moriré siendo autista. Autism Speaks, en Estados Unidos, una asociación que es la primera que movilizó al mundo y que puso el color azul, y que puso la pieza del rompecabezas, ¿sí? Por dos abuelos que tenían un nieto autista, porque ahora el con también es feo, no se puede decir. Yo no soy una persona con autismo, soy una persona autista. Entonces, hablo de esto porque creo que es importante, ¿no? A veces las personas se ofenden porque, yo no soy con, yo soy. Vale, perdón. Entonces, Autism Speaks puso el rompecabezas porque creían que algo les faltaba a las personas autistas, ¿no? Y esa pieza de rompecabezas es estar en busca de encajar siempre, ¿no? Digo esto ¿por qué? Porque la condición con la que yo voy a morir, el autismo tiene 3 grados de apoyo. El grado de apoyo en autismo, ¿cómo lo conocemos? La necesidad que necesita esa persona para poder ser más independiente. Cuanto más necesitas del apoyo del entorno, que no viene de ti, más severo es tu grado. Antes del 2013, las personas con el síndrome de Asperger, con el cual yo fui diagnosticado, éramos personas que nuestra mayor vulnerabilidad era la parte de sociabilidad y la parte de rigidez. Tras el 2013, las personas que están siendo diagnosticadas no pueden recibir el diagnóstico del síndrome de Asperger, ya no existe, está fuera en desuso. Se sigue utilizando vulgarmente en la calle. Yo soy una persona con el síndrome de Asperger, pero no puedo darle a mi paciente un diagnóstico en el cual diga paciente, síndrome de Asperger, por todas las características. No está aceptado. Tras el 2013 pasó a ser trastorno del espectro autista grado 1 funcional. Después tenemos el grado 2. El grado 2, ¿quiénes son? Son las personas que necesitan apoyo notorio. ¿Qué significa apoyo notorio? Que las cosas que haces diariamente, las básicas, no decimos ir a la universidad, las básicas, vestirse, arreglarse, comer, lavarse, necesitas apoyo notorio, menos del 40% de apoyo. Grado 2, efectivamente, posiblemente va a tener quizá dificultad en el aprendizaje, dificultad en la comunicación. Hay un baremo para diagnosticar, se utilizan varias pruebas que te va a determinar el grado de apoyo que necesita esa persona. Después tenemos el grado 3, antiguamente era un grado severo. ¿Y qué pasa con grado severo? Es importante que no se queden con el grado de su hijo. Sé que decirle a un papá y a una mamá, no te quedes con el grado de tu hijo, es no entender las necesidades de la mamá y papá, porque todos necesitamos las cosas claras. Un profesional les va a medir subjetivamente, mira, su hijo necesita un 60%, pero una mamá, ¿qué significa un 60%? No lo va a saber. La mamá quiere que en todo momento a su hijo no le falte de nada. Y eso el profesional debería entenderlo y hacerlo más fácil, pero no lo hacemos fácil. ¿Por qué? Por distintos motivos, por muchos motivos, ¿no? Grado 3 es una persona que va a tener muchas dificultades en la vida, muchas. Y tenemos que ser sinceros. Y aquí les hablo como profesional. Es decir, les he dicho, recuerden hace un momento, que no acepten nunca que un profesional les diga que lo están haciendo mal, o que un profesional les diga su hijo no va a poder lograr. Antiguamente ibas a una consulta de profesionales, el profesional te diagnosticaba
y te decía, su hijo no va a hacer nada en la vida, trate de buscarle un hospital psiquiátrico y que no le falle. Y eso eran los profesionales. Tengo compañeros y compañeras que hace 10 años esto eran los diagnósticos. Qué cruel, ¿verdad?, para una mamá y un papá hacer esto. ¿Qué podemos hacer? Primero de todo, no aceptarlo. Primero de todo, habrá que levantar la voz con ese profesional que está haciendo mal su trabajo. Y después de eso, seguir buscando apoyo. El apoyo, ¿qué significa? No lo que yo quiero como mamá, sobre todo lo que necesita mi hijo, para que no le falte de nada. Volvemos a lo mismo. ¿Qué miedo da, ¿no?, el que mi hijo no pueda tener un desarrollo como el de los demás? Pero también tenemos que entender, cuando entendemos la condición de nuestro hijo, que voy a tener que ser sincero conmigo mismo, que muchas veces no le voy a poder pedir a mi hijo aquello que yo quiero como mamá y como papá. Y para esto no estamos preparados, porque mamá y papá no reciben apoyo. Normalmente mamá y papá necesitan más apoyo muchas veces que los hijos. ¿Sí? Ahí viene la terapia con los hijos, la importancia de recibir apoyo de los hijos, la terapia, cualquier tipo de terapia. Y me dicen, no, ¿cuál es mejor? La TI, la ABA, la RDI, la que a tu hijo le sirva, la que a tu hijo le sirva. El buen profesional es el que se adapta a las necesidades del alumno, del paciente, para poder ayudarle en su desarrollo. Si yo solo me centro en una terapia, voy a poner una, es muy conocida, la ABA, no estoy siendo un buen profesional, estoy siendo un profesional cómodo, al cual se rige por esa terapia que conocí, que conozco y que la llevo a cabo. Entonces, los papás tenemos la obligación de esforzarnos todos los días para que aquello que nuestro hijo o nuestra hija no tiene, lo pueda llegar a tener. Ahora bien, papá y mamá, si hay otros hijos, papá y mamá, trabajan, están cansados, no tienen tiempo, están desesperados, no tienen ganas. ¿Y cómo trabajas eso? ¿Cómo trabajas eso? Solo desde la voluntad de aceptar que papá y mamá quizá también necesitan apoyo. Pero apoyo no significa que me ponga a ver una película en la que hable de autismo. Apoyo significa que tus pensamientos, tus creencias, tus sueños, tienes que entenderlos y tienes que sacarlos y empezar a trabajar en ellos. Si no trabajo en los miedos de papá y mamá, van a ser las limitaciones de mi hijo o mi hija. Las limitaciones de mi hijo o mi hija. Los papás y las mamás tienen que encontrar dentro de sí mismos el cómo hacerles no más fácil la vida a los hijos, porque es difícil, pero sí cambiar muchas cosas. ¿Y cómo cambiamos los papás? Cambiando nuestra manera de vivir. No me gusta hablar mucho de dietas, no me gusta hablar mucho de medicación, pero todo es importante. El autismo, de por sí, la medicación no es necesaria. No es necesaria la medicación de por sí en el autismo. Entonces, ¿por qué el 70% de niños y niñas y adolescentes y adultos están medicados? Bueno, porque es fácil medicar a los autistas. Seguramente estarán más quietos, más tranquilos, más callados y molestarán menos. Hoy vas a una escuela, ves a un niño muy movido, y la maestro, este niño tiene TDAH, medíquenlo, por favor, llévenlo a la consulta que lo mediquen, porque le está haciendo difícil la vida al maestro. Que el maestro tiene 40 niños y es muy cansado y no es justo. El mundo no es justo. Pero no me dediques a un niño sin diagnosticar, sin ver sus comorbilidades, o sin que un profesional primero advierta de realmente si ese niño, esa niña, tiene una condición. Y se suele hacer. En las escuelas, vas a escuelas y el maestra rápidamente te lo quiere medicar para mi propia tranquilidad. Entonces, en el autismo la medicación no es necesaria. Ahora bien,
cuando existen comorbilidades u otras condiciones, no es que su hijo tiene un TDAH con hiperactividad, que sí que necesita una medicación para su concentración. Entonces sí, una comorbilidad, no porque sea autista. No porque sea autista. Ahora bien, ¿qué ocurre? De niños, niñas autistas que crecen, porque los autistas crecemos, ¿no funciona? Parece que no se escucha bien. Entonces, ¿cómo cambia? Bueno, así a lo mejor, ahora. Los autistas crecemos. ¿Y por qué digo crecemos? Porque hace bien poco pensaba solo, bueno, en México, solo el centro Teletón, no sé si lo conocen, es el único que atiende a adultos hasta los 13 años. Después, búscate la vida, si te he conocido, lo siento, no es mi problema. No hay espacios para atender a ya no adultos, adolescentes dentro del espectro autista. Después hablaré un poquito de autismo. Nuestra fundación nos dedicamos en un centro que hemos abierto, que se llama Autismo, en Guadalajara, que nos dedicamos sobre todo a dar espacio a los adultos mayores de 16 años que no hayan terminado sus estudios, porque si han podido terminarlos, pues seguramente querrán seguir estudiando en universidades. Pero aquellos adultos, vamos a decir, de un grado 2 hacia arriba, ¿no? 2, puedan encontrar espacios donde jardinería, cocina, arte, música, pintura, puedan encontrar un camino para desarrollarse, para poder optar a un puesto laboral o crear su propia empresa. Condiciones de la familia se tiene que implicar, porque muchas veces si no implicamos a la familia, hemos dicho que papá y mamá son fundamentales, el abuelo, la abuela, si vive contigo, son fundamentales. Y ocurre esto, ¿no? Que muchas veces papá y mamá quieren lo mejor, pero no se quieren involucrar. No se quieren involucrar porque no pueden, porque no tienen tiempo, porque no tienen ganas, porque por muchas cosas, ¿no? Entonces, decíamos que el grado 3 es muy distinto al grado 2. Y las escuelas, medíquenlo, no hace falta medicar, no hace falta medicar. Vamos a ver. Después, papá y mamá tendrán que, ante la primera alerta del maestro o maestra, que por eso hemos dicho que es un puente, un buen maestro o maestra, pasa mucho tiempo con tu hijo o con tu hija. Mucho tiempo. Va a pasar 5 horas al día mínimo con tu hijo o con tu hija. Va a ser un vínculo importante para que la comunicación directa, no aquello de, ay, usted me va a ver el 12 de diciembre para decirle que su hijo va a reprobar todo. Bueno, pues hemos perdido un año, como se dice en México. Que haya más comunicación. También es la obligación de papá y mamá exigir, ¿no? Exigir. Bueno, es que voy a llevar a mi hijo a una escuela inclusiva. Bueno, y esta escuela que dice que es inclusiva, ¿por qué es inclusiva? Muéstrenme el programa, muéstrenme esto, muéstrenme aquello, muéstrenme que los docentes están preparados. Sí, porque después exigir cuesta más, cuando de entrada no te has dedicado a esto. Pero entonces, después de la medicación, viene la alimentación. Los niños, cuando son pequeños, comen lo que papá y mamá les dan. Creemos. Entonces, no me gusta mucho meterme en alimentación, no es mi tema, pero evidentemente que la alimentación influye, pero no en las personas autistas, en el 99% de las personas del mundo. Es decir, si yo a mi hija, a mi hijo, le doy demasiado azúcar, demasiada grasa, demasiada proteína, pues quizá le va a influenciar. Ahora bien, ¿cómo sé si le influencia más o menos? Unos estudios. Está claro, es decir, está muy de moda ahora la caseína, el gluten. No me quiero meter en, no sé si hay aquí algún nutricionista, o no me quiero meter en estos temas tan complejos porque una vida equilibrada. Es decir, por la noche no tiene ningún sentido que le dé azúcares a mi hijo, que le dé pastas a mi hijo, porque no lo necesita. Ahora bien, retirarle todo tampoco, a no ser que exista una alergia. No, es que mi hijo es intolerante, entonces vamos a hablar de la intolerancia. Si yo a mi hijo,
a mi hija le quito todo aquello que me dicen que no es sano, con el tiempo se va a volver intolerante. Porque el cuerpo mismo lo va a rechazar cuando se lo doy. Entonces la alimentación es fundamental, alimentación equilibrada. En medicina sabemos que el ser humano tiene 3 componentes que jamás se va a desprender de ellos. Es una pirámide, ¿no? Donde abajo de todo es la relación conmigo mismo, cuerpo, o sea, sueño, dieta, ejercicio. Siempre me va a acompañar. Y mi estado físico, mi estado mental, a medida que vaya creciendo, no somos pequeños no tanto, pero a medida que voy creciendo, estos 3 aspectos de descanso, comida, nutrición, dieta y ejercicio es fundamental. Fundamental. Después tenemos la relación con el entorno. ¿Qué significa? Cómo me comunico, cómo me dirijo, cómo se dirige. Si yo no tengo una buena base, en la que, si en la escuela a mí, por ser distinto, primero no me han aceptado. Mis papás han tenido que conseguir encontrar una escuela donde se me acepta. Y hay un dolor, una mala experiencia. ¿Sí? Si el niño o niña crece en un entorno donde él desde bien pequeño siente que no encaja, su autoestima, confianza no es la recomendada para tener un desarrollo saludable. Los problemas de salud mental empiezan en la infancia y explotan en la adolescencia y son insostenibles en la adultez. ¿Sí? La OMS, 2023, cerca de 1 millón de personas al año se quita la vida. Dentro de ese 1 millón de personas, más del 18% eran autistas. Dentro del 18%, el 17% eran autistas funcionales, grado 1. ¿Por qué? Diferencia entre grado 1, grado 2 y grado 3, es que en grado 1 me doy cuenta de todo. Percibo todo, entiendo todo, expreso todo o me callo todo. Grado 2, grado 3, cuanto más es el grado de apoyo, recuerden, necesidad que depende del entorno para yo poder ser independiente. Soy menos consciente. Si yo como grado 3, vamos a ponernos en el otro extremo, si el autismo es un espectro, por eso se llama espectro, si yo inicio, no significa que sea leve, si yo inicio en este espectro y en el otro extremo está el grado 3, más severo, que más va a necesitar apoyo, cuanto más te alejas del inicio, menos consciente eres de lo que es la realidad consciente, ¿no? Pero si yo estoy en el extremo del grado 3 y mi mamá me cuida, me da de comer cuando tengo hambre, me baña cuando estoy sucio, pues, a mí no me falta de nada. Es justo, qué feo es, ¿verdad? A mí no me falta de nada. Esa persona difícilmente tomará la decisión de quitarse la vida. No lo va a hacer. Qué injusto para un papá y una mamá tener que convivir en un espectro tan difícil, ¿no? Donde me estás diciendo que cuanto más o cuanto menos mi hijo me va a poder hablar o decir, más tranquila voy a estar yo porque no se va a quitar la vida. No es eso. Lo que pasa es que la OMS, ¿no? Los especialistas, los investigadores, necesitan estadísticas para poder tener datos. ¿Sí? Por eso recuerden que no es lo mismo hablar como profesional que hablar como autista, ¿no? Yo, como persona autista, funcional, desregulada muchas veces de mi vida, sí que cambiaría muchas veces mi condición por muchas cosas que, aunque logro entender, no soy capaz de hacer. No soy capaz de hacer. Y recuerden que muchas veces no voy a hablar como profesional, voy a hablar como autista, ¿no?
porque yo tengo la suerte de que tengo voz. ¿Sí? Me dicen, no, pero es que usted tiene voz. Y sí, pero a veces la voz no es suficiente, ¿eh? Y aquellas mamás, aquellos papás que tienen voz por su hijo, que muchas veces criticamos, no me incluyo, pero criticamos a las personas autistas. No, es que usted no es la voz de mi hijo. No, es que yo no quiero ser la voz de mi hijo, pero soy la voz que defiende a mi hijo, la voz que pide por mi hijo, la voz que exige por mi hijo, porque si no nadie lo hace. Y la semana que viene, el 2 de abril, un día que odio, ¿no? Que odio con todas mis fuerzas, pero que sé que es necesario, para que por lo menos una vez al año la gente se vuelva un poco más sensible. Y volverse un poco más sensible significa que por un día se ponen en nuestros zapatos. ¿Qué significa ponerse en nuestros zapatos? Que intento comprender tus malas conductas cuando todo de ti me molesta. ¿Sí? Qué injusto tener que vivir así, ¿no? Tener que exigir, tener que pedir, tener que reclamar, ¿no? Porque en las escuelas no se nos acepta, porque en los aviones se nos critica, porque en las filas de los supermercados no se nos deja pasar primero, porque nos abruma el entorno, y el entorno es la parte sensorial que nadie nos explica de nuestro hijo, que le molesta la etiqueta, pero no sabe decírmelo mi hijo, primero porque no tiene voz, segundo porque no me lo dice, o segundo o tercero porque mi propio hijo no sabe que la etiqueta le molesta, pero le molesta, es la parte sensorial, la quinta parte, la quinta área vulnerable del autismo. La primera en mi caso es la sociabilidad, la del medio, la rigidez mental, y la última es la sensorial. La sensorial es el entorno, aquello que yo no puedo controlar cuando salgo de mi casa. No, es que los autistas quieren estar solos. Yo no quiero estar solo. Además, que cuando salgo de mi casa, el entorno lo controlo. Y la parte sensorial se multiplica por 10.000. El ruido, la gente que me toca, la gente que me pide, la gente que me molesta. Eso no se puede controlar en el autismo, es la parte sensorial, la parte difícil. Ahí la terapia es fundamental, trabajarlo cuanto antes mejor. ¿Para qué? Para que una edad adulta como la mía, que no he trabajado a partir de los 35, no tenga tantas dificultades. El autismo no se va a ir, pero mi rigidez y mi flexibilidad va a poder ayudarme mucho. Entonces, ¿qué va a pasar con sus hijos, con sus alumnos? No lo sabemos. ¿Qué puedo hacer yo hoy para comprender más, para cambiar, para aceptar que la condición de mi hijo no se va a ir? Claro, mis pensamientos como papá los puedo cambiar. Si yo les hago una pregunta a ustedes, a ver quién se atreve a decirla, del 0 al 100, siendo 0, nada, siendo 100, mucho, ¿cuánto les importa la opinión de los demás? ¿Cuánto les importa lo que digan de ustedes? Del 0 al 100, ¿eh? 0 nada. Y antes de que contesten, ¿quién? Bueno, ni tu mamá, que es la persona que más te conoce, ni la persona que vive en Japón, que no sabe ni quién es, ¿no? Un término medio, la gente con la que os relacionáis. ¿Cuánto os importa realmente la opinión de los demás? Por ejemplo, en el caso de mi hija, cuando todavía no sabíamos, cuando todos los niños caminaban y ella no, cuando todos los niños agarraban cosas y se las comían y ella no, híjole, 80, ¿no? Y yo tratando como de justificar, de ay, porque no le gusta, o sea, o hasta yo les decía, pues es que tiene hipotonía, y quería yo darles toda la explicación para que entendieran por qué mi hija no hacía las cosas. Ahorita me vale un pepino. O sea, prefiero que si pasa una moto y se me asusta, yo prefiero abrazarla a que ella, o sea, regularla, o si nada de la comida de ahí le gusta, yo le llevo su comida, ya no me interesa. Pero al principio sí fue muy difícil. 60 y ahora nada. ¿Alguien más? Ahora te contesto, ¿eh? ¿Alguien más se atreve? Es un trabajo de introspección, ¿eh? Es lo difícil de los papás, ¿eh? Mirar dentro, ¿eh? Criticar, juzgar es muy fácil. ¿Sí? Pero recuerden que nadie debería juzgarles. Y si lo hacen, después lo hablaremos, y si lo hacen, vamos a ver qué hacer para que aquello que me están juzgando o a que le tengo miedo, el miedo es algo físico real. ¿Sí? En psicología lo conocemos como físico y real. Lo físico es que tengo miedo a agarrar un avión y tirarle por un paracaídas, es un físico, es un dolor real. El imaginario es suponer que va a pasar esto, no lo sabemos.
y es más difícil trabajar el imaginario que el real. ¿Sí? Porque al real hay que atreverse a ponerle nombre a aquello que, ya sea la parte X de la psicología, son creencias, pensamientos y miedos, ¿no? Donde has crecido, cómo te han educado, cómo te has enfrentado a aquello que enfrentarse es una dificultad. Pero bueno, un 60. ¿Alguien más se atreve? ¿Cuánto? Venga. ¿Cuánto nos importa la opinión de los demás? Para nosotros o nosotros. Para ustedes. ¿Cuánto te importa lo que yo piense de ti o te diga? Creo que es un 70-80. Un 70-80. ¿Te importa un 70-80? Sí, porque juzgar. Y porque, por ejemplo, en el caso de mi hijo, y también lo personal, hay muchas expectativas si quieres que tú encaje, y si lo ves, mi hijo también es igual, cada uno, y está solo en la escuela, el único que está en la escuela ahí, alejado de todos, y a mi hija, de otro lado, dice, ¿por qué tu hermano está ahí? Y a mí me importa, porque a mi hija también le importa que todo lo juzga. Y es como de, ay, por favor, empieza a hablar con los maestros, únete aunque no habla. O sea, porque tienes que encajar para que todos los hermanos te juzguen. Bueno, un 70. ¿Alguien más? En estas alturas de mi vida, como ya estoy como en un 30, 20, pero siento que ha ido disminuyendo. Al principio sí era difícil como tener que explicar los comportamientos más enfrente de la gente, pero ahorita ya está pasando y como tengo mucho apoyo con mi familia y es más fácil, mucho más fácil. Pero sí ya viendo como lo de la gente de afuera, sí un 30, un 20, más o menos. Muy bien. Bueno. Un 60, un 80, un 20-30. Recuerden que nadie tiene que juzgarles, ¿eh? Esto no es un ejercicio de juzgar ni cada uno, a uno de ustedes, si ha sido sincero consigo mismo. A mí me pueden mentir, ¿no? Aquí no estoy analizando a nadie, no estamos en consulta, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio de introspección, ¿no? Fíjense que les he dicho cuánto les importa la opinión de los demás, ¿no? Cuánto les importa, no es lo mismo que cuánto les afecta. ¿Sí? Han dicho un 60, un 80, un 20. Ojalá, en lugar de un 20 o un 30 y en lugar de un 60, llegásemos a un 90 o un 100, ¿no? De me importa. ¿Qué significa me importa? Me importa significa que me doy la oportunidad de escucharte para aprender aquello que yo no sabía o que quizá puedo hacer de otra manera. Me importa significa que me doy el tiempo de ver por qué tu manera de verme a mí es la que tú tienes. Afectar significa que todo aquello que dicen de ustedes les resta calidad de vida. ¿Sí? Si yo te digo algo feo que no te gusta, no te debería importar. O sea, te debería importar mucho, no te debería afectar. Porque si me das a mí el poder, de que te afecte, tu vida va a disminuir constantemente. ¿Y de qué influye, qué influye para que aquello sea peor? Tus emociones, tu capacidad de resiliencia, tu entorno, de cómo gestionas las críticas. Importar no significa afectar, te tiene que importar mucho la opinión. Si yo no escucho a mis pacientes, si yo no escucho a mis haters en las redes, y no sé por qué lo que dicen de mí lo dicen, quizás no podré cambiar aquellas cosas que es importante para mí que cambie, pero no me he dado cuenta de que puedo cambiarlo. ¿Por qué? Porque no sabía, porque no prestaba atención, porque no me importaba, porque creía que no me importaba. Ahora bien, todas las críticas que recibo en internet, o todas las críticas que recibo de mis pacientes, tengo que intentar que no me afecte, porque si no estoy condicionado completamente a estar completamente cambiando para agradar a los demás. ¿Sí? Y agradar a los demás tiene un problema. Si cuando más tratas de agradar a los demás, más te alejas de tu yo, como quiero ser, ¿sí? Y más te alejas de tu felicidad, aquella palabra tan fea, ¿no? Felicidad, ¿no? Como si felicidad significa estar todos los días con globos y ya significa que soy consciente y soy capaz de dirigir mi vida con el rumbo que yo he decidido ir. Es decir, si yo quiero ir de aquí a allá, y para ir de aquí a allá
en muchos momentos entenderé, comprenderé y aceptaré que hay situaciones que van a poner difícil ese camino, pero yo tomo la decisión de desviarme, de pararme, de juntarme con gente, será más fácil que ese camino, aunque sea incierto, sea feliz para mí, porque yo dirijo mi camino. ¿Sí? Entonces, recuerden, importar no es afectar. Nos tiene que importar mucho, porque yo si no te escucho, si yo, por ejemplo, entiendo que tú del 0 al 100, en el 60 te deja de importar, significa que del 60 al 100 ya no escuchas a nadie, porque no te das la oportunidad de conocerte más. Entonces, del 60 al 100 no te conoces. ¿Sí? Y eso afecta en tu paz y seguridad, ¿no? Completamente. Las emociones. Este ejercicio se llama las emociones de Yohari. Es una ventana, si hacemos el ejercicio es una ventana, ¿sí? Estamos en el lado izquierdo. ¿Sí? En el izquierdo es cuánto me conozco, donde yo pongo la línea, cuánto desconozco de mí. Entonces, si desconozco de mí, los demás también desconocen de mí. Porque no les da la oportunidad de que yo te diga, oye, la blusa que llevas ya no me quieres escuchar, porque ya me has puesto un alto. ¿Sí? Por tu inseguridad, por tu miedo, por tu frustración, por tu educación. Porque por ahí todo. me está afectando. Entonces, tú, oídos sordos. Oídos sordos. Y si Pero no me importara, pero oídos sordos es por nuestra inseguridad, Ok. no porque la otra persona te quiera decir. Tendremos que, normalmente muchas veces las personas no quieren atacarnos. Si quieren atacarnos, ya veremos cómo nos enfrentamos. Pero muchas veces bloqueamos a aquella persona por nuestras inseguridades. No estoy preparado para escuchar lo que me vas a decir, o no quiero escucharlo. Y está bien no querer escucharlo, pero cuando no das la oportunidad de escuchar, estás poniendo un límite en tu aprendizaje, en tu para cambio. mejorar. ¿Sí? Entonces, importar no es afectar. Ahora bien, la otra pregunta, la complicada, ¿no? Del 0 al 100, siendo 0 nada, siendo 100 mucho, ¿cuánto me atrevo yo en todo momento a decir lo que pienso? Le valga a quien le valga, se ofenda a quien se ofenda, asumiendo el riesgo de mis consecuencias. ¿A quién? ¿Cuánto? ¿Cuánto me atrevo yo a decir lo que pienso? Sí, yo soy un 80-90. Un 80-90. Si se trata En todo momento, venga. Si se trata de, bueno, es que tengo ahora la parte de mamá. Bueno, Entonces, antes de ser yo, siempre he sido muy imprudente. antes de ser yo, ¿qué significa? Antes de ser yo mamá. Ah, vale. O sea, yo antes de ser mamá. Vale. Siempre he sido muy imprudente con mis comentarios. Bueno, Pero cuando se trata de defender o se trata de, pues sí voy a decirlo como es, justificar el comportamiento de, pues de mi hija o de mí como mamá, ahí sí como que toca la fibra sensible de mi personalidad y no me puedo aguantar los comentarios. Y eso implica pues muchas consecuencias, algunas negativas y algunas positivas, porque las personas pues no estamos acostumbradas a escuchar lo que está afuera. Entonces, sí afecta emocionalmente, pero es una manera de nosotros hacer una retrospectiva de dónde estamos, hacia dónde queremos llegar, e igual con mi hija. Con mi hija, ¿dónde estoy y qué me falta mejorar como mamá para poder darle la calidad de vida que ella se merece? Mi hija no tiene ningún espectro, pero también lo veo yo como docente. Como docente me han llegado varios niños no diagnosticados, pero sí me ha puesto mucho a reflexionar en qué hago yo como docente para darle las herramientas y que ellos puedan avanzar hacia donde tengan que avanzar. Y uno como docente en ocasiones se limita a dar pues las palabras a los papás adecuadas, sin herir sentimientos, sin tocar emociones, sin dar un diagnóstico, solamente expresando qué es lo que nosotros observamos y que ellos nos retribuyen. Bueno, por lo menos yo sí digo en casa, ¿qué cosas de casa usted cree que podemos pues trabajar en la escuela para hacer más venidera pues la asistencia de mi alumno? Entonces yo creo que yo sí soy 90-100
90 100. Y más con la familia de mi esposo. Muy bien. ¿Alguien más se atreve a abrirse? ¿No? Bueno. Yo siempre digo que a veces me preguntan, ¿y cómo somos, cómo hacemos para ser mejores maestros? ¿No? Pues primero de todo trata de convertirte en el maestro que te hubiese gustado tener. ¿Sí? Es más fácil de empatizar, ¿no?, con aquellas cosas que tu alumno necesita y que solo tú puedes darle cuando la puerta se cierra de clase. A mí me importa un poco menos lo que el sistema me obliga a hacer. Cuando cierro la puerta de clase, mando yo. En esta hora mando yo, ¿no? ¿Y cómo hago para ganarme la confianza de todos, para que todos estén medianamente lo máximo posible cómodos? Depende del maestro y de la maestra, no depende del sistema educativo. Porque yo en mi juventud, en mi mismo año escolar, tuve una maestra pésima y en cambio tuve una maestra brillantísima. Era el mismo sistema educativo, era la misma escuela, eran las mismas normas y reglas. Entonces, excusarse en el sistema a veces es la parte fácil. El maestro cómodo, en que dice, ay, es que no puedo. Bueno, no hace falta ser tan descortés y tan borde para ser amable y gentil con tu alumno, que simplemente necesita que aceptes que su ritmo de aprendizaje es completamente distinto y que no es importante llegar de aquí a aquí todos juntos, que de aquí a aquí podemos llegar 2, 3, 1 y que yo llegaré solo y todos me estarán esperando. Eso es lo importante de un maestro, de que se dé cuenta de que ahí ves cuando un maestro lo hace por vocación o lo hace simplemente por comodidad. Porque le dio una plaza, porque la ganó, o porque opositó y se la mereció. Pero sin ese merecimiento dejas atrás a la persona que necesita de ti, no eres un buen maestro. Entonces, en esta valentía que dices que hoy te atreves a decir un 80-90, pues qué bueno, ¿no? Yo les invito a todos ustedes que se atrevan siempre a decir todo lo que piensan. Ahora bien, al igual que hemos dicho que importar no significaba afectar, importar no significa que yo tenga que obedecer todo lo que tú me dices. ¿Sí? Escuchar significa que me doy la oportunidad de escuchar lo que tienes que decirme. Después tomaré mi criterio para saber si lo uso o no, si me gusta o no. Ahora bien, atreverse a decir lo que uno piensa no significa que tengamos que ser crueles con las personas que tenemos al lado. ¿Sí? Y ahí en el autismo entra la dificultad de saber medir las palabras. ¿Sí? Saber medir las palabras. Cuando tú, desde una posición cómoda o incómoda, porque te están diciendo algo que no te gusta, porque es ofensivo, porque no es educado, porque no es apropiado, porque no es el momento, porque no es el tono, llevarlo al lado personal y fácil es qué pendejo eres, ¿no? O sea, qué maleducado eres, ¿no? Les pido como autista, no como profesional tengo que decirles, traten siempre de medir sus palabras. Sean sinceros, pero traten siempre de medir sus palabras. Como autista te diré, oye, güey, no te lo tomes personal, que no te lo he dicho para ofenderte, te lo he dicho porque es mi manera de ser. Y sé que no es una excusa, pero tampoco es una excusa de ustedes ofenderse todo el tiempo con las personas que son un poco más sinceras y crueles de lo que nos han explicado que tiene que ser la normalidad y el protocolo, ¿no? Entonces, en esa parte difícil e incómoda, todos tenemos responsabilidades. Yo tengo una duda. Por ejemplo, mi hijo es muy cruel con mi hija. ¿Cruel? Bueno, y te tengo una mala noticia, lo va a ser siempre. 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 Pero te tengo una muy buena, Te va a sorprender muchas veces, si te dejas sorprender. Que si solo te quedas con lo cruel que es, no vas a ver todas las otras cosas que hace. Además que a mi hija me han dicho pues que le lastima. Es 2 años menor. Sí. Él tiene 11, ella tiene 9. Y me dice que antes, cuando tenían 18, ella se las creía todas. Claro. Es que les decía. Claro. Entonces siento que él está afectando un poco la autoestima de mi hija. Bueno. Y yo le dije que se resbala, amor, es que así es él. Sí. Pero si ella es niña, Claro. no comprende mucho lo que está. ¿Cómo la tratas? ¿Su hija qué edad tiene ahora? Ahorita tiene 9. ¿Y su hijo? 11. Van a cumplir ya Bueno, 12. 2 edades muy difíciles, todavía no han empezado la adolescencia, están ahí
están empezando. Y se va a poner más difícil. Y quizás su hija va a necesitar un apoyo muy distinto al de su hijo. Sí, las emociones son personales, pero no podemos bloquearlas. Y está muy bien que su hija se sienta ofendida, se sienta mal, se sienta triste. Y lo primero que tiene que hacer es compartirlo y comunicarlo. Primero ya tendría que hacer el ejercicio de entenderlo. ¿Por qué me ofende o por qué me molesta que mi hermano, la persona a la que quiero y no debería tratarme de esta manera, ¿no? Lo hace, ¿no? Cuando tu hija entienda, ¿cuándo lo hará? No lo sabemos. Ahí está el apoyo. Cuando entienda que quizá su hermano siempre lo va a hacer, pero cuando lo hace no es para hacerle daño, sino es porque no sabe hacerlo de otra manera, el impacto será menos. No significa que no tengamos que conseguir que no lo haga. No significa que cuando lo haga, tenemos que recordarle y hacerle ver, oye, esto, ¿por qué lo has hecho así? Recuerda que lastimas a las personas. Recuerda que siempre puedes tomar otra decisión distinta a la que has tomado. Si yo en lugar de decir pendejo, digo, es que esta gente grosera, no es lo mismo. ¿No? A veces necesito decir la palabra para tener más impacto. Pero soy consciente. A veces no lo somos. Y tenemos que trabajar para eso. Entonces esa parte es muy difícil. Muy difícil. Y su hija va a tener que... Es difícil decir aceptar, pero saber que, bueno, su hermano tiene una condición en la que muchas veces va a ser duro, va a ser grosero, va a ser impertinente, ¿sí? Y tengo una mala noticia. Las personas autistas de grado 1 somos muy impertinentes, porque encima a veces sabemos tanto de tantas cosas que miramos un poco así a la gente de decir, ¿qué vas a decirme tú, no? ¿Qué vas a enseñarme tú, no? Somos estúpidos. Pero igual que hay gente pelirroja, hay gente... Es mi manera de ser. Y me cuesta mucho corregir eso. Se puede trabajar. Para eso está la terapia. Para eso está el apoyo. Para eso está el entorno en el que cada vez que haces algo que se puede corregir, es más fácil corregir a una persona funcional que una persona grado 3. Porque muchas veces en grado 3 el mensaje no le llega como tú quieres que le llegue. ¿Sí? Pero, por ejemplo, mi hijo le dice a casi todos que invitamos para que le dice, ya vete aquí. Claro. ¿Por qué te quedas a dormir? Y Sí. le dijeron, ¿qué te pasa aquí? Sí. Y entonces, ¿cómo explicas a los niños de 8 o 9 años que tienen la condición? Que no se lo toman personal. Claro, pero es que ahí entra, lo decimos, tan importante el entorno. La escuela tiene que dedicar tiempo, igual que dedica tiempo a las matemáticas, dedica tiempo a la historia, tiene que dedicar tiempo a la salud mental, a la inclusión, al compartir, al dialogar, al aceptar. Lo que pasa es que nos centramos solo y ahora un poco más se trabajan las emociones en clase. Antiguamente a la maestra y el maestro le valía si tú estabas triste porque tu abuela se había ido a vivir a las Maldivas. A la maestra le interesaba que tú hubieses hecho la tarea que te había puesto el día anterior. Entonces tenemos que aceptar que es nuestra obligación exigir. Entonces, ¿cómo le enseñamos a los niños? Pues así, exigiendo que el sistema educativo cambie e introduzca valores importantes de convivencia. La inclusión no puede existir si no hay convivencia. Si yo acepto a un alumno en este centro, pero lo tengo en un rincón marginado, no es inclusión. Es comodidad para mí que la ley me exige a que X número de alumnos o X número de trabajadores sean aceptados, pero eso no es inclusión. Entonces, también en casa tenemos que fomentar y respetar que Marcos, Paula, Ana, Juan es como es. Dejar ser, pasa que no dejamos ser, queremos que sea. Que aquí, en el mundo, pero en México, si no tienes, si no haces, no eres. Bueno, yo tengo una duda porque me dijeron que en la escuela que no diga que mi hijo es autista, para que los niños no lo juzguen y no lo tengan. Y entonces los niños primos no saben que es autista. Claro, gran Y entonces, error. ¿cómo le explicas que se está portando tan grosero con ellos? Primero de todo, cambiando al niño de la escuela. Okay. Porque de papá y de mamá no pueden cambiar. Y volvemos a lo mismo. ¿De quién es el problema? Iniciar.
Mi mamá que tiene un pensamiento de, dejo que la escuela me diga qué hacer con mi hijo. No. Una escuela inclusiva es la que verdaderamente, cuando un alumno tiene una necesidad distinta al resto, hace todo para incluir al alumno. Incluir al alumno significa hacer una reunión, hacer talleres y hacer actividades donde fomentan que los niños trabajen con los niños dentro de la condición. Eso es inclusión. Primero todos, hacer la condición visible. ¿Para qué? Para que todos, en esas decisiones que tomamos voluntariamente, podamos hacer algo distinto. No desde nuestro lado cómodo, sino desde el lado incómodo mío, para que esa persona se sienta incluida. El cambio viene en uno, pero es muy difícil cambiar a los demás. Y eso es lo importante. ¿Sí? ¿Preguntas? Yo, por ejemplo, hablando del mismo tema, yo siento que cuando mi hija supo que tiene autismo, o que es autista, le dio paz. Yo tenía mucho miedo de cómo explicárselo, de cómo decírselo, pero ella sí veía, es que soy muy diferente a los otros niños, es que porque soy así, y yo digo, pues es que eres así, le tiene cuentos y todo, y digo, entonces es porque soy autista, y por eso no como lo de los demás, ok. Y yo te quería preguntar a ti, ¿qué diferencia hizo saber que eres autista a los 33 años? Bueno, pues hablar con echar la vista atrás es muy fácil, ¿sí? Porque el dolor tiende a disminuir un poco menos, ¿no? O sea, disminuir mucho más, el dolor se hace menos. Hubo muchos cambios, sobre todo como bien dice su hija. Yo hice 3 palabras mías, ¿no? Que siempre me acompañan en todas partes, que es mi marca, ¿no? Me entendí, me comprendí, me acepté. ¿Sí? Cuando una persona se comprende, se acepta, se entiende como es, hay una cosa fantástica, ¿no? Que es que te deja de afectar todo lo que los demás digan de ti. ¿Sí? Pero detrás de esto hay 13 años de mucho trabajo, de mucho trabajo. ¿Y le hubiera gustado quedarse pequeño? Claro, ahora siendo egoísta sí. Quizá hubiese sufrido lo mismo, pero hubiese comprendido mucho más. ¿Sí? Quizá hubiese trabajado mucho más mis vulnerabilidades, que hoy como papá, de 45 años, me sigue costando muchas cosas donde la rigidez es una de mis mayores dificultades. No lo trabajé. Trabajarlo ahora tengo que implicarme mucho más, porque tengo otras obligaciones y otros menos tiempos, y es una decisión propia, ¿no? Pero cuesta. Cuando antes empiezas a hacer algo, tienes más tiempo para corregirlo, modificarlo, cambiarlo y hacerlo de diferente manera. Entonces, claro que me hubiese gustado. Por eso yo hago tanta importancia en los diagnósticos tempranos. Mucho, mucho. Porque empiezas a tener otras maneras de afrontar las cosas, de entender las cosas y de aceptar. Aceptar que tu hijo, que tu hija va a tener dificultades siempre. Pero dificultades no significa que no pueda hacerlas. Dificultades significa que vas a tener que rodearte de personas que te hagan más fácil aquello que tú solo no te ves capaz de hacer. Por eso es importante los centros como este, como TEA, que brindan ese espacio para acompañarte en este proceso tan difícil e incierto. Una buena noticia es que el autismo nunca va a más. Por eso no es enfermedad. Me pregunto, ¿por qué el autismo no es una enfermedad? No es una enfermedad porque primero nazco con ello, pero algo muy relevante e importante, que es lo que determina hoy, es que el autismo, a diferencia de otras enfermedades, como puede ser el Parkinson, como puede ser la esquizofrenia, en el momento en que te lo diagnostican, hay un momento en el que, por medicación, por terapia, consigues controlarlo, lo mantienes, tu calidad de vida está comprometida, pero vas haciendo tu vida. Pero llega un momento en que la medicación y terapia es menos efectiva y hay una disminución de calidad de vida, un deterioro, ¿sí? Y va a más. Y acabas muriendo. ¿Sí? De autismo no mueres de autista.
Es que murió porque tuvo que morir. Pero no es una enfermedad porque no va a más. Entonces, cuanto más trabajamos las comorbilidades y las dificultades, mi autismo, aunque sea visible o invisible, no va a más. Entonces mi calidad de vida aumenta. Cuando yo me empodero y me rodeo de un entorno que me apoya, me comprende, me acepta, que me deja ser, que me invita a, que mi mamá no se siente tan sola, que mi papá, a pesar de que llega de todas las noches a las 9 y lo veo poco, pero entiende que su hijo pues, ha podido tener un mal día, todo eso influye. Entonces, el autismo no va a más. Entonces, esa es una muy buena noticia. La mala noticia es que ustedes como papás, gran parte de su vida no van a poder evitar que sus hijos sufran. Por muy buenos papás que sean, por muy buenos especialistas que sean, por muy buenos maestros que sean, por lo menos una vez al día, no van a poder evitar que sus hijos sufran. Ahora bien, ¿cómo medimos el sufrimiento? El dolor no se puede medir. Por desgracia no hay una máquina donde digas, te duele un 6 el brazo, hoy no vas a escuela. ¿No? ¿Te duele un 8? No podemos medir el dolor. La diferencia entre dolor y sufrimiento, el dolor es aquello que puede ser físico o imaginario, ¿sí? Pero que tu vida sigue su transcurso a pesar de las dificultades. El dolor es caerte en un pozo. El sufrimiento es cuando tu vida empieza a tener una muy mala calidad de vida y que tú te has caído en el pozo y te has quedado a vivir en él. Porque el entorno no te ayuda, no te comprende, no sabe cómo ayudarte. La diferencia entre dolor y sufrimiento es eso. El dolor es que algo sé que no va bien, pero todavía no he dado el paso. Sufrimiento es cuando ya me he quedado a vivir en ese pozo. Y ahí sí que empieza el problema serio de la depresión, ¿sí? Empiezan a aparecer los problemas mentales. Y empiezan en la infancia. Entonces, como especialista, como profesional, ¿no? Ocúpense de lo que hoy pueden, ¿no? ¿Qué pasará mañana? Ojalá tuviésemos una bolita, ¿no? Y dijésemos, mira, mi hija, dentro de 30 años, cuando yo no esté, estará casada con este hombre, con esta mujer, estará viviendo aquí, y le echen con todo, ¿no? Ya no podemos hacerlo. Entonces, si yo como papá y como mamá no salgo de esa zona de confort, que muchas veces es incómoda, la zona de confort. Yo he vivido 35 años dentro de una zona de confort incómoda, incomodísima, pero era mi zona de confort, es lo que conocía, es lo que me atrevía. Cuando me atrevía, dije, no, esto no es cómodo, pero no es incómodo, todo es, y háganlo. Perder el miedo a la palabra autismo es el primer paso que tienen que dar todos, no los profesionales, porque muchas veces la mamá y el papá no llegan a acudir a un profesional, sobre todo lo vemos en salud mental, ¿no? Estas personas que se suicidan, el 40% no llega nunca a una visita con un profesional que lo pueda atender. Y es culpa del profesional, ¿no? Porque muchas veces no ha llegado a recibir al paciente. Es culpa del sistema, porque no hay protocolos, no hay apoyos para que el niño, el maestro que advierte algo, pueda derivarlo para que el protocolo se dé. Entonces, ocuparse de qué puedo darle yo a mi hijo en casa, qué puedo darle yo como papá, qué puedo cambiar yo para tenerle menos miedo, Entonces, a mí me gusta hacer un ejercicio siempre, ¿no? Y es, muchas veces creemos que nuestro día ha sido muy, muy malo, ¿no? Muy malo, ¿no? Por nuestros pensamientos, por nuestras creencias. Y llega la noche y qué día más malo, ¿no? Y realmente no somos conscientes de por qué ha sido malo o de si realmente ha sido malo. Entonces un ejercicio es, durante el día, quien se atreve a hacerlo, no tengo tiempo, no me mientas.
no quieres hacerlo. O sea, si estamos aquí para sanar, para curar, no me digas que no tengo tiempo. Recuerda que tenemos 86.400 segundos todos los días. Todos los días. ¿Tú crees que cuando tienes un pensamiento negativo no tienes tiempo de apuntarlo? O decir, bueno, soy consciente de esto y después, en lugar de mirar el reel o las redes que tanto hacemos, ¿no? No tienes ganas de entenderte un poco más, para entender y apoyar un poco más a tu alumno, tu paciente, tu marido, tu hijo, tu mamá. ¿No puedes hacerlo? Sí, vale. Pues apunta en ese momento ese pensamiento que te hace que tu calidad de vida no sea tan buena como tú quieres. Cuando tú lo haces y apuntas esas cosas, de cómo te has sentido y el por qué este pensamiento me está haciendo sentir así, cuando llega la noche y me digo qué día más malo ha sido, y repaso realmente por qué ha sido malo, igual me sorprendo y no hay tantas cosas como creía, o no hay ninguna. Y si me atrevo a hacer el ejercicio contrario, mi día ha sido bueno por esto, lo tengo fantástico, tengo la mitad de mis problemas resueltos. ¿Qué tengo que hacer para que mañana mi día no sea malo? Lo que hice que me provocó malestar, tratar de disminuirlo. Si mi día ha sido muy bueno, ya sé qué tengo que hacer mañana para que mi día sea igual. Hacer algunas cosas que he hecho. Quizá ha sido ir a tomar un café con mi mamá, quizá ha sido hablarle al maestro para pedirle explicaciones de por qué mi hijo o mi hija no ha sido incluido. Cuando me atrevo a cambiar las cosas yo, cambia la vida de mi hijo y de mi hija. Porque enfoco las cosas de distinta manera. Entonces el ejercicio que les digo es este, ¿no? Atrévanse a ustedes a cambiar un poco las cosas que han ido haciendo de la misma manera, por comodidad, por simplicidad, porque no sabían hacerlas de otra manera. Entonces el autismo es esto, ¿eh? El autismo, el visible, es muy cruel y muy injusto. Porque a pesar del esfuerzo de papá y mamá, aunque sea el 1000, quizá nunca es suficiente. Y qué injusto, ¿eh? Y yo que tengo voz, puedo decir esto, ¿no? Ahora bien, el autismo invisible, el mío, y que si no les digo a ustedes que soy autista, no lo hubiesen sabido. Si pasan 2 días conmigo, mi esposa les puede decir si es muy autista. Pero es el autismo desconocido, ¿no? Es el autismo desconocido, ¿no? Entonces, todo en esta vida hay distintos puntos de vista. El cómodo, el práctico, el que no quiero ver, el que no me toca, no me incluyo, no me esfuerzo, y el que nos toca a todos, ¿no? Que creo que todos estamos aquí por eso, ¿no? Que tenemos un familiar, un alumno, ¿no? En el cual, indirecta o directamente, su calidad de vida depende de mí, de mi comportamiento, de mi aceptación, porque él cambiará algo que le va a cambiar la vida, ¿no? Entonces, muchas gracias a este maravilloso centro, ¿no? Que nos ha abierto las puertas para brindarles un poco de... Pues les agradezco muchísimo. Toda la vida he tenido esa duda. Mi hijo pues también es invisible. Me costó muchos años dar con el diagnóstico del autismo también, altamente funcional. Y durante todos esos años yo lo trataba normal y le exigíamos mucho. O sea, fue muy difícil, nos frustrábamos, nos cansábamos. Pero desde que entendí eso, o sea, yo antes los metía a todos los tipos de deportes que nunca fue bueno. Y ya después, cuando ya lo entendí, hasta apenas un año, le tratamos de darle por otro lado, por lo que es bueno. O sea, yo antes quería que hiciera las cosas que a él se le dificultaban para que aprendiera y no en la secundaria o en algunos sufriera bullying, de que es mal de deportes o eso. Y quería que los practicara. Y ahora él solito se metió a ajedrez y ahorita también está en piano y también ganó un concurso de matemáticas. Y son talentos que yo no sabía que él tenía y nunca se los había reforzado hasta este año. Están puras cosas intelectuales, pero nada de deporte. Entonces, no sé qué tan bueno para su autoestima y para que no sufra, porque va a tener la siguiente semana cumple 12. Entonces, va a tener una preadolescencia que yo no quiero que tenga depresión, pero también esa parte del deporte y todo eso. No sé qué es lo que debo de meterlo, en qué tipo de cursos, para él, qué es lo que él necesita. Si lo que no le es, no su talento o lo que sí.
nadie tiene que decirte lo que puedes y no puedes hacer, recuerda, ¿eh? Es más importante centrarse en las cosas buenas que hace su hijo que en las cosas malas que no hace. No significa que no tengas que luchar por las cosas que no hace. Hemos dicho que el deporte es importantísimo en la pirámide, ¿no? De descanso, comida y ejercicio. ¿Sí? No puedes dejarle que no intente, que no haga algo que en su salud va a beneficiarse para él. ¿Sí? Ahora bien, no tienes que hacer que intente hacer todo aquello que él no está dispuesto a hacer. Tiene 11 años, entonces se está desarrollando, sí que puedes hacer algo con él dentro de lo que no le gusta, que es lo que más le gusta. Vale, entonces puedes negociar con él. Negociar significa que tiene que haber unos límites como papá y como mamá, que no puede ponerte nadie más. El papá y mamá pueden ponerle los límites, ¿no? Es decir, ahí entra todo lo de, es que mis hijos todo el día se van a comer la tablet. Bueno, pues la tablet no, todo el tiempo, ¿no? No podemos, ¿no? Entonces hay que negociar ese tiempo que le das. Es decir, mira, haces ajedrez, haces piano y haces matemáticas, 3 cosas intelectuales. Creo que dentro de estas 3, no te voy a decir que te quites ninguna, pero una de deporte tiene que haber. Pero por ejemplo en la escuela, también estuvieron equivocados, me dijeron que lo metieron en Scouts, pero en Scouts es social. Y él no fue, bueno, nunca en 4 años recibió su primer pañoleta. No, Entonces, ay, no sé si estuvo bien. recuerda, escuchar no significa obedecer. Escuchas al maestro que te propone. Ahora bien, como papá y como mamá, tendrás una conversación con tu hijo sincera en la que vas a escucharle, vas a decidir. Mamá y papá a veces vamos a tener que tomar decisiones incómodas. Las tenemos que tomar, por eso somos papá y mamá. ¿Sí? Bueno, mi hijo tiene 14 años y escucho a la señora y igual no le gusta ningún deporte. Lo metí también a Scouts para que socializara. Me fue muy mal. Sí me lo aislaban mucho, él se sentía muy triste, muy solo ahí. Y también no es algo que no fue valorado. Claro, es que el problema es ¿por qué no estás valorado, no? Porque no estás cómodo, no estás integrado, pero no te sientes que sí, es incómodo. Claro, no le gustan los deportes, pero ahora sí que no le estamos exigiendo que haga, sino que, uno en particular, perdón, sino que él escoja alguno que lo llene. Ha probado varios, pero ninguno le ha llenado. Bueno. Sí nos ha costado trabajo, sobre todo porque también, al mismo tiempo que a él lo diagnosticaron con autismo, me diagnosticaron a mí. Yo soy la que le heredó el gen del autismo. Y pues sí fue difícil tanto para él como para mí acoplarnos a esta nueva realidad, podríamos decirlo, ¿no? Pero sí es difícil y te entiendo y te escucho y digo, es Max. Es frustrante. Sí, Claro, es a veces sí. Es frustrante. Sobre todo porque, perdón, algunas personas me dicen, ay, es que mi hijo es el mejor en fútbol, mi hijo es el mejor en natación, y digo, ¿y tu hijo qué hace? Pues es buena persona, es muy empático con los animales, es muy empático con el dolor de las personas, es muy amable, sí, es muy lindo y es muy inteligente. Claro, pues cuando nos quitamos el estigma de que tengo que, ¿no? Pues ese mundo de otra manera, ¿no? Mahatma Gandhi dijo, nos sorprenderíamos si nos diésemos cuenta de que en el mundo hay lugar para todos. No hace falta que todos seamos matemáticos, ni futbolistas, ni atletistas, o sea, podemos hacerlo lo que uno quiere, ¿no? Pero para eso tenemos que dejar, ¿no? Y acompañar. Entonces, si sus hijos hoy no quieren o no disfrutan o no se sienten cómodos en aquellos deportes, quizá dentro de 2 años sí que son ellos mismos los que dicen, mira, me apetece hacer esto. Y mira, pero en ese tiempo sí están recordando que es importante que no dejen de intentar las cosas. No porque otros lo hagan, sino porque en ese paso de conocimiento está el descubrirse como uno es, ¿no? Y darse cuenta de que, bueno, podemos hacer las cosas de distinta manera.
Gracias. Pues agradecer nuevamente a Abraham por estas palabras. Una de las cosas que yo necesito de concientizar en mi experiencia como madre, de mis 5 hijos que tengo la oportunidad de tener o haber convivido en ciertas etapas de enfermedades de mis hijos. Y en cuanto a la concientización del autismo, yo les puedo decir, yo me enteré en su momento que tenía un hijo con espectro autista, ¿sí? Pero sucedió que ya una vez sabiendo que yo tenía un hijo con espectro autista, después la vida social fue complicada porque no puedes ir a una escuela a decirle y justificar a las personas que se comporta de tal o cual manera por esta situación. Sin embargo, tuve la experiencia también en el paso del tiempo de que mi hija tuvo una pequeña episodio de parálisis, ¿sí? Neuropatía crónica, y ella terminó en silla de ruedas por muchos meses. Y esta pequeña diferencia de la concientización en la sociedad fue muy terrible para mí, porque el presentar a mi hija en silla de ruedas, literalmente todo el mundo le abría las puertas, tenía ella la oportunidad de poder convivir, socializar de manera más natural, porque ella físicamente estaba sentada en una silla de ruedas. Y fue muy fácil el poderles explicar la incapacidad que ella tenía para hacer X o Y cosa. Asimismo, tengo un hijo que él tiene microtia y toda su vida ya la va a tener, obviamente porque no le puedo sacar la oreja de ningún lado más que una prótesis, pero es muy fácil porque él llega a cualquier lugar y los maestros asumen que hay que tenerle una atención especial porque pues es sordo de un oído. Pero esa es la concientización que el día de hoy vengo a decirles, y venimos el día de hoy a promover un poquito más el que el espectro autista no necesariamente se ve, puede llegar a ser silencioso y hay que ser empáticos. Les agradezco mucho su participación.